El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado se caracteriza porque la velocidad varía o cambia porque existe una aceleración constante. Entendiendo la aceleración como un vector que la vamos a representar así y que va a ser igual al resultado de la velocidad final menos velocidad inicial dividida por el tiempo. ¿Sí? En el caso de los movimientos rectilíneos, significa esto de que, un ejemplo, tenemos esta velocidad 1 de 50 metros por segundo, tengo la velocidad 2 de este mismo objeto, el cuerpo que se está moviendo de 60 metros por segundo, velocidad 3 de 70 metros por segundo. Si se pueden apreciar acá en este ejercicio, pues vemos que la velocidad aumenta de manera constante en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Eso es lo que se denomina aceleración. La aceleración en este caso puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva la aceleración? Es positiva cuando su desplazamiento es hacia la derecha. Es decir, ayuda a incrementar la velocidad. O también cuando el desplazamiento es hacia arriba. Ahora, cuando la aceleración es negativa, cuando el desplazamiento se da hacia la izquierda, disminuyendo la velocidad de un objeto, o se da hacia abajo. Ahí se considera entonces que la aceleración es negativa. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar la fórmula que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. ¿Verdad? Vamos a utilizar cuatro fórmulas, que son la aceleración como la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial dividida por el tiempo. Tenemos esta otra fórmula donde incluye distancia y hay una tercera fórmula en donde se va a incluir la velocidad final al cuadrado. Aquí le podemos apreciar, estas son las fórmulas que vamos a emplear para los ejercicios. Muy bien, ahora aquí también vamos a tener en cuenta las ecuaciones cinemáticas. ¿Cuándo vamos a utilizar las ecuaciones cinemáticas? Cuando en el ejercicio se presenta marco de referencia, es decir, cuando encontramos que hay una gráfica en donde se representa el eje X. Las ecuaciones cinemáticas son de dos tipos, la de posición y velocidad. Y en el caso de la posición, vamos a descubrir la distancia que recorre un cuerpo, ¿sí? A partir de una punto inicial, una velocidad inicial, igualmente una aceleración y un tiempo al cuadrado. Mientras que en la ecuación cinemática que tiene que ver con el punto de referencia de velocidad, vamos a encontrar que una velocidad final va a ser igual al producto de la aceleración por el tiempo más velocidad inicial. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? Veamos este ejemplo. Un auto parte de reposo y moviéndose sobre una carretera recta alcanza una rapidez de 110 kilómetros, vamos a poner aquí velocidad, 110 kilómetros por hora en un tiempo de 5 segundos. Supongamos que el aumento de la velocidad ocurrió de manera uniforme. Entonces, como en el ejemplo que habíamos dicho, un ejemplo de la velocidad, siempre va a ser la aceleración en este caso va a ser constante, ¿sí? Y la velocidad que va a variar, por ejemplo, puede pasar de 110 a 120, 130, vamos a eliminar, ¿sí? Ahora, teniendo claro eso, tenemos entonces que hay una aceleración, la aceleración es constante, ¿verdad? Entonces nos preguntan, ¿cuál es la aceleración del auto? ¿Sí? Y qué distancia recorrió. Nos están preguntando, esos son las dos interrogantes, la aceleración y el tiempo. Ahora vamos a mirar y recordarles a ustedes que vamos a trabajar
la velocidad como metro por segundo. ¿Sí? Si ustedes pueden apreciar aquí, en este caso está en kilómetros por hora. Entonces vamos a tener que convertirla antes de poder desarrollar el ejercicio y mirar qué fórmula vamos a utilizar. Entonces vamos a convertirla. Entonces tomo 110 kilómetros por hora. Entonces recuerden que kilómetros, para que se vaya, debe estar acá abajo kilómetros y arriba debe estar su equivalente. En este caso, metros. Un kilómetro igual a 1000 metros. Lo pongo a 1000 metros aquí. Ahora voy a eliminar horas. Entonces arriba, horas debe estar arriba y su equivalente son 3600 segundos. De tal forma que pueda eliminar los kilómetros aquí, las horas aquí y quede metro por segundo. Entonces ya vemos que la velocidad aquí, por ejemplo, en este caso sería, esta velocidad tendría que hablar, tiene que ver con velocidad final, ¿verdad? Porque recuerden que la velocidad o parte de la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque parte de reposo, aquí es cero. Entonces estamos hablando de qué velocidad final. Hacemos la operación, multiplicamos 110 por 1000 y lo dimos entre 3600 y eso me da 30,5 metros por segundo. ¿Sí? Ya tenemos esa velocidad en metros por segundo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué fórmula vamos a utilizar. Me piden allá la aceleración. Entonces, la fórmula de aceleración, vamos a mirar si la podemos utilizar aquí. Entonces, nos dice aquí que la aceleración va a ser igual. Vamos a solucionar, ¿verdad? Solución. Dice que la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Voy a mirar qué datos tengo acá de esta fórmula y si me es útil utilizar esta fórmula. Veo que la pregunta de acá es, no tengo la aceleración, ¿verdad? La que voy a buscar. Voy a mirar si tengo la velocidad final. Si la tengo, velocidad inicial también la tengo, pero recuerden que partió de reposo y por tanto es cero. Y tengo el tiempo. Entonces esta fórmula me es útil para hallar la aceleración. Entonces reemplazo. Velocidad final, habíamos dicho que es 30,5 metros por segundo, ¿verdad? Menos velocidad inicial, en este caso es 0, porque parte del reposo, y divido el tiempo, en este caso 5 segundos. Y me da entonces 30,5 entre 5. Y eso me da que la aceleración en este caso es de 6,1 metros por segundo cuadrado. Esta sería la primera respuesta. Entonces, se entiende entonces que la aceleración es constante. ¿Sí? Por cada segundo, la velocidad va a acelerarse en 6,1 metros por segundo. Muy bien, aquí esta sería la respuesta a esta pregunta aquí, que es la aceleración. Ahora vamos a mirar la distancia. ¿Cuál sería la distancia recorrida? Vamos a mirar qué fórmula utilizo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta fórmula que dice 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Qué datos tenemos? Pues este dato no lo conocemos, pero sí tenemos la aceleración, ¿verdad? Tenemos el tiempo, la velocidad inicial, igualmente el tiempo. Vamos a reemplazar para hallar la distancia recorrida. Entonces, 1/2, la aceleración, ¿cuánto habíamos dicho que es? 6,1, ¿verdad? Por el tiempo, ¿cuánto vimos que el tiempo era? 5, ¿verdad? Al cuadrado. Aquí está al cuadrado. Más la velocidad inicial, 0. Aquí me da 0, ¿verdad? Entonces la distancia recorrida va a ser igual. Aquí me da 6,1 por 25, que es 5 a la 2, entre 2.
Y eso me da 152, si no estoy mal, son 6, ¿verdad? Metros. Entonces, aquí tenemos la respuesta a esta segunda pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida? Y la distancia recorrida son 152,6 metros. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme variado o acelerado. Muy bien, entonces en otro video vamos a seguir realizando ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, y también vamos a incluir la categoría de caída libre y lanzamiento vertical de los cuerpos, donde vamos a mirar entonces algunas fórmulas para encontrar los que nos piden estos ejercicios. Recuerden suscribirse al canal de Mauricio Leblanc y nos vemos en una próxima ocasión. Que estés bien, hasta luego.